Hola, ¿cómo están todas, todos? Estamos en el tercer capítulo ya de estas conversaciones caseras. Son conversaciones caseras porque está cada uno en su casa. Estamos conversando con diputados y diputadas del Frente Amplio. Es una conversación que pasa de lo humano a lo político, de lo político a lo humano. Bueno, y vamos conociéndolos en dimensiones distintas. Esta vez junto, bueno, a Nacho Achurra, Ignacio Achurra, que entre los dos ahí entrevistamos. ¿Cómo está, Ignacio? Bien, ¿y tú, Bea? Muy bien, muchas gracias. En nuestros sets habituales de la casa entrevistamos al diputado Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social, diputado que es abogado, estudió en la Universidad de Chile, está hoy día como diputado en el Distrito 10 y con él vamos a conversar de muchas cosas. Vamos a pasar por la actualidad y vamos a empezar por eso, pero también vamos a conocer de sus gustos, vamos a conocer de sus anécdotas. Vamos a conocer de él varias cosas que a lo mejor ustedes no saben. Por ejemplo, que es muy freak de datos históricos, que le gusta mucho la figura de Manuel Rodríguez, que se sabe diálogos completos del Padrino. Sí. Tiene una memoria increíble para un montón de cosas. Que participó cuando era más niño, era un joven en realidad, de una película de cine. Yo vi pedazos de esa película. ¡No! ¿Por qué? Circula, Gonzalo, está circulando ese material. Si era verdad, si era mentira. Pero es cierto ese dato, ya lo vamos a estar conversando. Y bueno, nos va a contar de participar en la política desde la universidad. Le vamos a preguntar en algún momento el derecho, ser abogado o dedicarse para siempre a la política, porque viene además de una familia muy reconocida en el mundo del derecho en nuestro país. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tener este contacto. Un poco nervioso, pero bien. Hola, hola Gonzalo. Hola. No, pero es que hablando en serio, para los que no saben, yo a Beatriz la conozco y a Ignacio también, y a los dos les tengo mucho cariño y como que son personas que me caen bien. Entonces, y por alguna razón, eso a uno lo pone más nervioso que cuando va a una entrevista a instalar su punto nomás. Oye, es que sabéis que ya no había pasado eso, Gonzalo. Donde el periodista es una herramienta y no una persona, ¿cachai? O dilo, derechamente cuando te caen mal, digamos, ¿no? Cuando te caen mal es súper fácil. ¿En serio? Es mucho más fácil. Porque traes como una actitud más desafiante. Porque vaya lo tuyo, ¿cachai? Y si te cuestiona, bueno, cuestionáis de vuelta, no hay ese problema. Cuando alguien que te cae bien te cuestiona, te cagáis de onda, ¿cachai? Oye, ¿y tú dirías que eres un hombre sensible? Sí, o sea, no solo sí, creo que es uno de mis principales talones de Aquiles para poder dedicarme muchos años a lo que me estoy dedicando hoy en día. Así de concreta la respuesta. ¿Pero en qué sentido? ¿En que las cosas te duelen? Sí, todo. Cuando dicen, ¿pero te afectan las críticas? Sí, todas. Y me dicen, ya, pero incluso cuando vienen de algún... Sí, todas. No... Sí, me afectan las cosas. Oye, Gonzalo, y hay aprendido a procesar, porque hiciste como una mini aseveración ahí, ¿no? Como que era una dificultad para decidir quedarte en este mundo de la política, que es por definición Sí, un espacio de todo el rato de estar boxeo permanente. resistiendo todo el tiempo. ¿Has ido aprendiendo a procesarlo o te duele al igual que al principio? Lo que pasa es que en el caso mío, a diferencia de personas, por ejemplo, como Beatriz, yo no tuve una exposición así de golpe gigante, sino que igual ha sido como paulatina, y el nivel de crítica que te llega también va paulatino. Lo que sí yo creo que me ha pasado es que las ganas de figurar, que son muy propias de los políticos, se me han ido sanando, ¿ya? Y eso tiene de bueno y tiene de malo. Porque las ansias de mostrar tu opinión y estar en todos lados también son una herramienta, también son un motor que moviliza tu biología, ¿cachai? Pero espérame, ¿cómo se te han ido pasando? O sea, al principio querías estar en todos lados y ahora ya no quieres estar en todos lados, o al revés, al principio te daba no sé qué y ahora ya estás más acostumbrado y sí, vais saliendo. Claro, o sea, quiero decir cosas cuando estoy realmente convencido de que lo que quiero decir me parece interesante, digamos. Yo creo que para estar en política tenéis que tener cierta disposición a la exposición. Yo creo que eso baja un poco. Y claro, pues la pelea constante, la pelea permanente, hay gente que de verdad le gusta, le mueve, y a mí cuando es buena pelea, sí, cuando no es tan buena pelea, es agotador, ¿cachai?
Hoy la dejó dando bote de cuándo ha sido una pelea buena, pero ya le vamos a preguntar eso en un Sí, ratito pues más. hay peleas buenas, po. Hay Oye, peleas muy buenas, po. ya, Cuando yo le voy a aparece retomar alguien, eso. Espérate, voy cuando a dejar aparece alguien y anotado acá. dice que la mejor forma de construir una ciudad es a través del mercado, y entre medio te dice que eres un idiota por pensar lo contrario, ¿Y y ese tú quién dices fue? que me diga idiota 1000 veces y que este debate siga, porque el solo hecho de que lo tengamos ya es bueno. No, ¿Quién no, ya, fue? no es Ah, alguien, no, es que no era alguien en específico, estoy poniendo un ejemplo genérico, como no, yo pensé que lo habían exagerado, dicho de en algún otro cuando una número. pelea, han habido algunas, sí. Sí, no, Sí, no, es que me acuerdo cuando dijiste, cuando sugeriste, ¿te acuerdas en ese momento de que en Chile podrían fijarse el precio de las viviendas y que o la escoba, pero la escoba, así sí. fue como que algo Además, reventó, algo explotó. además no dije fijarse, dije que el Ya, bueno, Estado debería hacer algo para que sean más baratas. o sea, ni siquiera, Porque imagínate. es que el hacer algo puede significar muchas cosas. Pues el hacer algo puede ser comprar departamentos y que sean propiedad del Estado y arrendarlos más baratos. Cosas que han hecho dictaduras marxistas de la talla de la Alemania de Merkel, ¿cachai? Eh, y claro, y como que se hubiese roto un... No sé, ¿sabéis qué sentí yo? Es como que se hubiese caído el panel de atrás de Sábado Gigante. Eh, Y se hubiese visto un backstage que tenía 40 años y que nunca nadie lo había visto, ¿cachai? Oye, Sí, fue muy como Gonzalo, eso. a propósito de eso mismo, una de las consignas con las que llegó el Frente Amplio al Parlamento era precisamente como incomodar el status quo, ¿no? Sí, Es decir, tratar de ampliar los límites de lo que hasta entonces había parecido posible en esta eterna transición democrática respecto al rol del Estado, respecto a los límites del mercado. En ese sentido, es muy distinto cuando uno está en un rol más de impugnación, ¿no? Que cuando te toca ya jugar en la cancha, tomar decisiones y ser parte de la institucionalidad y por tanto resentir sin también las duda. críticas a la institucionalidad. A propósito de ese ejemplo que tú estabas dando, ¿cómo ha sido tu experiencia relacionándote como con el medio respecto a estos límites? ¿Hay conversaciones que están derechamente vetadas en Chile? ¿Es demasiado difícil instalar en ciertos sectores? ¿Inmediatamente te caen encima con el mote Sí, de claro. de estar sobreideologizado? ¿Cómo lo has vivido eso? A ver, yo creo que hay, es una pregunta súper amplia, pero yo creo que hay varios niveles. Uno es que yo distinguiría toda respuesta antes y después del 18 de octubre, ¿ya? Ya. Porque en el fondo nuestro potencial impugnatorio incluso queda chico de manera posterior al 18 de octubre, porque la magnitud de la impugnación general es más grande que lo que cualquiera puede hacer en el rol que teníamos, ¿ya? Por el hecho de ser diputado. O sea, yo no puedo impugnar más ni menos de lo que puede impugnar un diputado, ¿ya? Pero el problema es que nosotros cambiamos de responsabilidad, y me voy a ir de hipótesis si me dan la licencia. Antes del Ya 18 sé, de octubre, antes del 18 de octubre, nosotros teníamos el rol de impugnar ciertas premisas de la democracia neoliberal que estaban talladas en piedra en Chile, que eran indiscutibles y que nadie las discutía, y que en el fondo otra visión estaba en el lado de la locura o de la ignorancia, ¿cierto? No era una disidencia legítima. Pero de manera después del 18 de octubre, nosotros tenemos el rol de politizar la indignación y la impugnación, porque hay una impugnación en el aire que es muy diversa, que es irreductiblemente heterogénea, ¿ya? Y ustedes lo han vivido, porque además la gente, a nuestros propios militantes y activistas les cuesta vivirlo porque todos estamos hoy día presos de nuestro algoritmo. Pero cuando uno recorre muchas calles, o sea, la cantidad de versiones que uno escucha, o sea, cuando te dicen esto es lo peor del mundo, todos los políticos son una mierda, el capitalismo, por eso hay que votar por Parisi. Y eso muchas veces en la Asamblea del Frente Amplio la gente no cree no cree que hay, cuando ¿Qué dicen ocurre? somos el 94%, piensan que ese 94% está recitando de memoria el programa de Noma FP, ¿cachai? Y entonces pasamos a ser de los impugnadores a los que tienen que darle un contenido verdaderamente político, programático, ideológico a esa impugnación, y que no sea como solamente contra Carabineros, ¿cachai? Porque una revolución contra Carabineros no tiene sentido, pues si Carabineros es la primera línea del otro lado. Pero la relevante es donde está Luxich, Mate y Angelini, donde está Rockefeller, si me lo permite. Entonces, claro, se vuelve una cuestión muy compleja como de estar al medio.
Pero ¿y cómo va ese proceso? ¿Cómo va el encarnar o el ser capaz de politizar y de Yo creo que ha convertirlo en un sido, proyecto? yo creo que ha sido muy doloroso, lo cual no significa que sea malo. Va a ocupar la metáfora obvia, pero la típica, ya cliché, pero como los partos. ¿Ya? Los partos son dolorosos, pero sale algo nuevo, digamos. A ver, yo creo que ha sido doloroso porque parte de la responsabilidad que se le asigna a un diputado es de procesar y condensar el conflicto político al interior de la institucionalidad. Eso es parte de su trabajo, es parte del para qué se le paga. Y yo creo que lo que pasó el 18 de octubre no solo fue un conjunto de protestas, sino que también tuvo ciertas expresiones carnavalescas, en el buen sentido de la palabra, en un momento en que un pueblo como permanentemente humillado decide en un tono de rebeldía hacer una fiesta de homenaje a sí mismo, después de tanta humillación, después de tanto ninguneo, después de tanto de que incluso sus valores y cultura esté permanentemente pisoteada. Entonces, no necesariamente hay unas ganas de procesar y terminar el conflicto, sino que hay una necesidad de mantenerlo hasta que haya ciertas garantías. Y el rol del diputado, de acuerdo a la ley, es justamente procesarlo para condensarlo, para terminar la anormalidad. Y eso yo creo que ha sido una situación muy, 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 muy difícil de amarrar, pero yo tengo mucha esperanza en el fondo el Frente Amplio también tiene que mutar, el Frente Amplio tiene que abrirse a nuevas experiencias, la democracia chilena y mundial tiene que mutar a una fórmula en donde el cabildo barrial pueda tener una expresión institucional, ¿ya? Para que no sea como meterse en política, sea ir a tocar en la puerta a un diputado, justamente, Pero o hacer... Gonzalo, ¿Sí? mira, es que siguiendo todo lo que dices, igual me gusta, o sea, me gusta escucharte porque tienes una mirada bien, o sea, independiente que hables de procesos dolorosos, que igual me parece que es justo ocupar esa palabra, se ocupa poco, ¿ah? Hablamos poco de dolor, y yo creo que es una palabra justa para muchas cosas de lo que pasa en Chile, de procesos que son dolorosos. Pero me gusta escucharte porque tú le das una mirada más positiva o más optimista a lo mejor. Yo no sé si a mí me pasa y que a lo mejor tiene un efecto como por la cuarentena o porque como soy periodista estoy como muy metida en la bolsa de la noticia permanente y yo creo que nunca me había pasado que el 98% de las noticias giren en torno a un mismo hecho. Nunca nos había pasado una cosa así, que tú abres los diarios y todo el diario es de lo mismo. Y del mundo. Y del mundo, exactamente. Y, del mundo. Y no solo eso la sí noticia nacional, sino la internacional. Entonces te genera una sensación muy extraña. Entonces, yo no he logrado salir a mirar de manera más positiva, quizás. ¿Eh? Me parece que lo que pasó el 18 de octubre, más que se nos unieron dos cosas. El 18 de octubre, después vino la pandemia además creo que refleja mucho de lo que veníamos hablando el 18 de octubre, pero quizás nos cambia. Sí, yo sé que iba para allá, por eso quiero insistir con eso. Tú tienes esa mirada más positiva, pero a mí se me oscurece un poco y por eso quiero insistir un poco más en eso, porque la pandemia nos muestra muy creo como a piel viva, lo mismo que estábamos hablando el 18 de octubre, pero quizás nos cambia un poquito el camino, o nos cambia de relato, o nos cambia de posición, porque a lo mejor vamos a estar después no hablando sobre el Chile que queremos cambiar y una nueva constitución, sino vamos a estar hablando de algo mucho más primario, que es cómo me voy a alimentar, cómo llego a fin de mes, cómo cuido mi pega, cómo salgo de nuevo a trabajar. Entonces, me cuesta mirar más positivo. De hecho, creo que he estado un poco más negativa quizás todos estos días, no sé si es el efecto del distanciamiento social, digamos, ¿no? Que uno está como demasiado dándole vuelta todo el rato, mirando las noticias y como que ves poca esperanza para después. Entonces, no logro ver como esa mirada más positiva, pero coincido en que la pandemia refleja mucho de lo que veníamos hablando el 18 de octubre, por lo menos esa parte. A ver, voy a doblarte la apuesta del optimismo, ¿ya? ¡Epa! Creo que Chile recibió el COVID-19 en el mejor contexto en que lo podría recibir. ¿Por qué? Oye, yo pienso todo lo contrario. ¿Por qué? A ver, dale. En Chile, en el que yo crecí, había una serie de premisas escritas en piedra que eran las fundantes de la democracia. No solo los fundamentos de la democracia, perdón, eran las condiciones para que haya democracia. Porque recordemos que la democracia chilena se construye en base a una negociación en que alguien dice, sí,
alguien dice, perdón, no dice sí, no dice sí con un lápiz, dice sí, te voy a permitir que haya democracia siempre y cuando usted me firme estas premisas, ¿ya? Todas esas premisas se derrumbaron, venían derrumbándose hace un rato, ¿ya? Que no éramos corruptos, pero en general, el encarar todo en torno al individualismo, el que el país, como muy bien escribía hace poco Ramón López en una columna, se dedicara a construir solamente bienes de mercado, básicamente la teoría del chorreo, y no bienes públicos, ¿cierto? La idea de las soluciones individuales, la idea de que la cooperación internacional se trataba solamente del desarrollo, pero lo más importante, la idea de que el desarrollo económico podía ser aumentar el consumo, el endeudamiento de las familias, ¿cierto? Permanentemente acumular capital y, digamos, y acumular para siempre, todo eso se derrumbó, no solo ahora, sino que se derrumbó con el cambio climático, que nos dice, perdóneme, pensar que no puede crecer para siempre. No, no puede. Es que nos extinguiríamos como especie. Después viene el estallido social que dice, eso de que la sociedad no existe, que es primordial para el neoliberalismo, miren, no solo existe, sino que en su sistema existe solo en forma de malestar. Y si no le gusta lo que usted está haciendo, va y quema el metro. ¿Ya? Y es muy relevante, perdón que me detenga en esta parte, pero piensen en el panel de expertos y su relación con la política. Imagínense la ridiculez de cuando un diputado se enfrenta a una persona y le dice, nos subieron en el metro. Y uno le dice, es que el gobierno no puede bajar el metro. ¿Por qué no? Porque no fue el gobierno, fue el panel de expertos. ¿Pero qué panel de expertos? ¿Expertos en qué? ¿Dónde están? ¿Con qué norma? ¿Ya? Y después, el COVID-19, lo que te dice, o lo que me dice a mí al menos, es que volvemos al Estado, volvemos a creer que el Estado es el que puede distribuir las cosas, ¿cierto? Volvemos a que tiene que haber una salud pública, volvemos a la idea de la comunidad, volvemos a un montón de cosas. ¿Por qué digo que nos pilló en un buen momento? Porque nosotros, con el pacto constitucional, ya habíamos decidido como sociedad que como se nos habían caído todas las premisas, había llegado el momento de construir nuevas. Por lo tanto, ese tránsito, que también es doloroso, de alguna forma lo teníamos medio adelantado, ¿ya? Sí, Entonces, pero Gonzalo, qué mejor momento para que se caiga todo que el momento en que ya habíamos discutido que había que reconstruirlo. yo comparto contigo que en términos políticos, efectivamente, esta necesidad de un Estado que sea capaz de regular precios, de unificar el sistema sanitario, de contar con la suficiente estructura para dar respuesta a una cuestión tan compleja y sistémica como una pandemia, efectivamente confirma una tesis que ciertos sectores, digamos, veníamos levantando hace mucho rato, que es la importancia de tener un Estado fuerte, con lo que eso significa, ¿no? Que no necesariamente tener un Estado fuerte Claro, de ahí significa podéis tener ir un a muchos Estado lados. grande, enorme, burocrático, un Estado fuerte, eficiente, que tenga la capacidad de incidir y gravitar y, entre otras cosas, poner el bien común, el bien colectivo por delante. Ahora, dada esta contingencia, da la idea, y ahí yo tomo un poco, recojo un poco lo que plantea la Bea, ¿no? Respecto a qué pasa con la economía, porque pareciera que siempre está en disputa, digamos, los que están por el crecimiento económico y los que estamos por el Estado, ¿no? O los que estamos por la salud como bien común y los que están por recharandar el sistema productivo. Como que hubiera una tensión permanente, como que los que estamos en el lado de que creemos que tiene que haber un Estado que provea derechos básicos como salud, previsión, etcétera, etcétera, como que no quisiéramos que existiera el mercado, no creyéramos que pudiera o debiera existir Sí. el mercado. Esa ecuación, que es probablemente la gran disputa de la política contemporánea, ¿cómo la visualizas tú en términos más concretos? Porque, recogiendo un poco lo que dice la Bea, efectivamente ahora es muy probable que venga un momento de la sociedad en que empiece a surgir la demanda de cuestiones bien básicas y primarias, que están, pareciera, nosotros sabemos que tienen un origen en la estructura político-económica, ¿no? Pero que pareciera que están como en un orden de cosas más superficial, que es el acceso al trabajo, el acceso a la comida, el acceso a, qué sé yo, a la vivienda, que es uno de tus temas. Eh, ¿Cómo crees tú que vamos a compatibilizar esos temas? Y te lo digo en la siguiente perspectiva. ¿Es posible, crees tú, que todo esto que habíamos avanzado como sociedad en politizar la problemática del cotidiano
y decantarla, por ejemplo, la necesidad de una nueva constitución, ¿tú crees que es posible que esta otra irrupción de necesidades más primarias lo desplace y, por ejemplo, que se ponga en riesgo el plebiscito, cosa que ya están levantando sectores de la ultraderecha y Sí. algunas derechas, comillas, más moderadas? ¿Cómo ves tú ese conflicto, digamos? A ver, varias cosas. Lo primero es que esto es muy importante para nuestro sector recordarlo, que en la política no hay bonus track. O sea, perdón, no hay bonus track, no hay checkpoint, ¿ya? Es decir, un punto en que avanzaste y de ahí ya no te sacan. Y esto es importante decirlo porque mucha gente cree de nuestro sector que si hacemos una buena constitución, de ahí en adelante puedes desentenderte de la política. Porque la constitución sigue para adelante repartiendo derechos y empiezan a caer casas del cielo. No, siempre vaya a estar en disputa. La política es disputa. O sea, el que crea que puede prescindir de eso, digamos, que hay un momento en que ya ganaste, eso no existe, ¿ya? Ahora bien, yo creo que en Chile hubo un cambio cultural. Y con respecto, voy a ir por parte porque fue una pregunta igual súper compuesta, ¿ya? Cuando tú dijiste esto de hay gente que solamente está preocupado como de distribuir y de la comunidad, etcétera, y otra de la economía, yo diría que todas las fuerzas políticas se constituyen o se forjan de acuerdo a la fuerza política con la que disputan, ¿ya? Probablemente si nosotros viviéramos en Cuba, tendríamos otras obsesiones, ¿cachai? Y que nosotros tengamos una obsesión por lo humano, por las necesidades básicas, por lo común, por lo colectivo, tiene que ver con que nacimos y crecimos en la Corea del Norte del neoliberalismo. Y ese cambio cultural ya se dio, ya es inexpugnable. Por favor, hagan memoria, cuando éramos chicos, de que todos los presidentes, los discursos siempre se trataban de decir, y algún día seremos un país desarrollado, y el desarrollo, y salir para adelante, y el desarrollo, el desarrollo. Ustedes ven hoy día cualquier programa de televisión, y cuando eliminan a alguien de MasterChef, lo que dice es, y yo quiero que algún día seamos un país más justo, y más solidario. O sea, hay una perilla que ya mutó, muy a contrapelo de lo que está planteando este gobierno. Estoy de acuerdo con la BEA, con que va a venir un momento de necesidades básicas muy duro, ¿ya? Muy duro. Y perdón que esto suene como fuerte, pero eso también es una oportunidad para que nuestros compatriotas cuestionemos ciertas cosas, ¿ya? O sea, cuando digamos no tengo pega, pero ¿qué significa no tener pega? ¿Ya? En el Chile neoliberal, no tener pega significa que un dueño de medios de producción no ha tenido la generosidad de darte un trabajo. Esto también va a ser un momento para preguntarse ¿por qué una mina en Antofagasta es propiedad de Andrónico Luksic? ¿Por qué? ¿Qué hay en esa mina que conecta místicamente a Andrónico Luksic? No se llama propiedad privada. ¿Y la propiedad privada de dónde viene? No, es de hecho un reconocimiento estatal. O sea, es político. O sea, la propiedad privada es político. Entonces, para allá es donde yo trato de apuntar para plantear que estos derrumbes también son una oportunidad. Y con esto quizás puedo ser más claro, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado a algún economista en estos días proponer soluciones neoliberales, así pero de real neoliberales, para salir de la crisis? Que digan, mira, lo que tenemos que hacer es privatizar hospitales, bajar los impuestos, eliminar el sueldo mínimo. ¿Han escuchado ese tipo de respuestas? No pueden ya, no pueden, porque ya se desnudó que eso era mentira, que eso no eran ideas, sino que eran intereses, ¿cachai? Entonces, es ahí donde yo digo, mira, va a ser doloroso, obviamente, probablemente políticamente va a ser muy doloroso, y cambien coaliciones, saquen coaliciones, que sea el Frente Amplio lo tiren por la borda pasado mañana y venga otra que lo reemplace, etc. ¿Ya? Puede ser. Pero claramente el derrumbe de las certezas neoliberales necesariamente es una oportunidad para los que creemos que, digamos, que la vida puede ser mejor que el trabajo y la explotación permanente, y que no queremos que se acabe el oxígeno. Oye, tenemos muchos comentarios Sí, de gente que así está veo viendo que van llegando. el video, la transmisión. Nos fuimos al tiro en volada. Al tiro, al choque. Aquí Así, no escatimamos. No perdemos tiempo. Agarrémonos a cabezazo al tiro. Oye, Magdalena Labrín dice aguante. Charlendilla dice abrazo. Roberto Castillo dice grande Beatriz. Bueno. Esteban, me encanta Gonzalo. Roberto Castillo, te quería de presidenta. Otra situación viviríamos, vea. En eso estábamos. Esteban Ignacio. Dios sabe cuánto lo intentamos.
Esteban Ignacio, guapo e inteligente Gonzalo. Alejandro Saavedra, manda saludos. Fabiola Meneses, grande idea. Está censurando los saludos. Osvaldo Repisot dice, deberían hacer un banco con la plata de AFP. Bueno, hay un montón de comentarios. Paola Antileo, saludos a todos, en especial a la Bea de Antofagasta. Por ahí nos dicen, mójense el poto y hablen de lo que está pasando con los sinvergüenzas de la AFP. Estamos aquí disponibles para hablar de todo, ¿eh? Así que no... Oye, sinvergüenza de la AFP, sinvergüenza de la ISAPRE, sinvergüenza de los bancos. Solo para agregar, un poquito nomás. Podemos hablar de todas las sinvergüenzuras. Gonzalo. Espérate, yo quería, perdón, que quería, a propósito de la misma conversa, quería meterme un poquito con algo ya más coyuntural, Gonzalo, a propósito de un comunicado que sacaron ustedes como bancada parlamentaria y de algo que está pasando. Quiero unir dos cosas que son muy de coyuntura. Uno es esta normalidad a la que se quiere volver, a la que el gobierno está muy empeñado, tanto para el regreso de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, a la reapertura de los centros comerciales, algo se pispa, no está todavía definido, pero que podrían volver las clases después de la próxima semana de vacaciones, pero con esta idea de ir volviendo a la normalidad. Hoy día pasaron cuestiones bien curiosas, no se le dejó a los medios de comunicación hacer todas las preguntas necesarias a la subsecretaria en el punto de prensa habitual, por ejemplo. Ustedes como bancada del Frente Amplio hicieron un comunicado público rechazando esto. ¿Por qué? Porque no solamente el Colegio Médico ha dicho que ellos no están de acuerdo con esta medida de volver a una cierta normalidad y volver a abrir centros comerciales, por ejemplo, o que vuelvan masivamente trabajadores a sus puestos de trabajo, sino que el panel de expertos, además, que fue convocado por la moneda, también ha dicho que no está de acuerdo con que esto suceda ahora. Entonces, ahí hay un tema muy complejo, y quiero preguntarte por eso, pero específicamente por lo que nos dicen mucho, o lo que comentan muchos ciudadanos, ciudadanas que yo leía a propósito del comentario de la noticia, que celebraban que hubiese una acción, que ustedes dijeran, nos oponemos a esto y nos oponemos por tales razones, pero también preguntaban qué más pueden hacer si es que alguien como el presidente, los ministerios determinan que hay que volver a la normalidad. Eso es lo primero, que yo creo que es muy importante señalar cuáles son los mecanismos que tiene, por ejemplo, parte de la oposición como es el Frente Amplio, para cuando se decreta algo y viene desde la presidencia, que yo creo que es un gran tema. Esa es una, y lo voy a unir con algo que me quedó dando vueltas desde el principio, cuando tú hablabas de que a ti las cosas te afectan y te duelen, y yo te comprendo harto porque a mí me pasa lo mismo, a mí también me afectan mucho las cosas, no me resbalan, y hay mucha gente que logra ponerse como ese caparazón, ¿no? Cuando tiene un rol público, para que las cosas no le afecten. Yo creo que una de esas personas que logra hacer ese como distanciamiento, o por lo menos, no lo sé, ¿no? Yo no lo conozco mucho, pero se le ve como súper duro a la hora de enfrentarse públicamente, es al ministro de Salud, a Jaime Mañalich, y que hoy día ha cumplido un rol muy polémico a propósito de estos ventiladores de China, porque o derechamente está mintiendo, o es que no lo estamos entendiendo bien, ¿ah? No sé cómo ponerlo, digamos, porque dice una cosa y después dice otra, y dice un número y después dice otro número y después le echa la culpa a los medios de comunicación. Entonces, en el fondo, y me parece que es súper complejo que eso esté pasando cuando él es el que lleva la vocería en un momento tan delicado como este. Yo sé que son dos temas gigantes, pero son temas súper de coyuntura y que te quería plantear, Gonzalo, porque me parece que son súper importantes para conversarlo. A ver, quiero partir por una reflexión sencilla ahora. Yo creo que cuando uno enfrenta una situación como una pandemia, en donde de verdad te podéis morir, y se puede morir tu abuelo, etc., uno realmente desea que al gobierno le vaya bien, ¿ya? Y eso quiero plantearlo como cosas que ocurren adentro de uno. Porque cuando uno está muy arriba de la bicicleta del cero oposición, de repente se queda pegado en ese pedaleo. Y aquí de repente uno se pega la frenada y dice, espérate. Yo ahora de verdad necesito que Mañalich sea exitoso, porque si no mis abuelos se van a morir. Y te cambia la perspectiva. Ahora, un buen momento para enfrentar esto para un país es un momento en que tiene autoridades en las cuales puede confiar. Y yo creo que el presidente Piñera y el ministro Mañalich son dos personas que tienen muchas virtudes, por ejemplo, hacer dinero en la bolsa, dirigir clínicas privadas, son dos talentos que se ven, pero no son personas confiables. Eso no lo puede decir nadie.
Nadie puede decir que entre las características de Piñera es que se puede confiar en su honestidad. Y eso te lo dicen no solamente la izquierda, lo dice la derecha, lo dicen sus socios, lo dice la gente con que ha hecho negocio. ¿Cachai? Te lo pueden decir en el Banco de Talca, te lo pueden decir en la Arista Santiago Valdés de SQM, te lo pueden decir en el caso de la información privilegiada de la TAM. ¿Cachai? Y nosotros como país ahí tenemos un triple esfuerzo con respecto a la pandemia que otros países no tienen. Que a cada información de nuestras autoridades para nosotros puede ser tan cierta como mentira. Porque son autoridades que han mentido mucho en sus vidas. Con respecto a la nueva normalidad, a ver, este tema es bien complicado. Este tema es bien complicado. ¿Por qué? Porque lo voy a dividir en que podrían decir que estoy amarillando frente al gobierno, pero a ver, cuando uno dice, ellos han tenido cuestiones muy erráticas, como por ejemplo el PIC. Te dicen que hay que volver en abril, pero que el PIC va a ser en abril, ya. Pero hay algo que es cierto, que es que de verdad no sabemos cuándo se acaba esta cuestión. Cuando dicen, perdónenme, pero cuando dicen, bueno, la vacuna que podría estar en un mes, o un año, o 2, o 3 años, yo lo que interpreto es que el que dice eso de verdad no tiene idea cuándo va a haber vacuna, ¿ya? O cuando dicen, esto podría volver a contagiar, o no podría volver a contagiar, o sea, no sabe, ¿ya? Entonces, yo entiendo que quizá como oposición quiero hacer una autocrítica, ¿ya? A veces hemos sido demasiado simplones en el eslogan cuarentena total ya. Cuando una cuarentena total igual significa organizar la ciudad para que la gente pueda comer sin salir de la casa, lo cual es una obra de ingeniería importante, ¿ya? Ahora, yo estoy contigo con respecto a que no se les puede creer porque son permanentemente intereses, o sea, comentarios contradictorios. En lo que no puedo saltarme ni ser vago, y esto es súper relevante, es que aquí van a haber intereses en pugna. Eso lo tenemos que saber. Cuando dicen no politicemos la crisis económica, social, COVID, sí va a ser política, porque todos los actores de una sociedad intentan salir ganando de las situaciones. Y aquí capital y trabajo se van a enfrentar. Y se van a enfrentar porque van a venir discusiones de impuestos, van a venir discusiones de royalty. Ya tuvimos la discusión sobre el seguro de cesantía, quién lo paga. Ya tuvimos la discusión de a quién le llegan los créditos PYME. Y en cada medida va a ser súper necesario que los intereses en pugna se expresen real y libremente. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Que es otra pregunta que también estaba involucrada en tu pregunta. Yo te diría, Bea, que eso se conecta con lo que conversábamos al principio, que para nosotros es súper doloroso, ¿ya? A mí no me gusta dar excusas. ¿Por qué no me gusta dar excusas? Porque se ve feo que uno ande dando excusas si es que cuando uno está en campaña hace discursos grandilocuentes, ¿ya? Pero igual me voy a dar la licencia de recordar que estamos en un país hiperpresidencialista, con medios de comunicación muy fuertes en manos del gran empresariado, y en donde el Frente Amplio lo que tiene es más o menos el 0,6% de los alcaldes, el 9% de los diputados, cerca del 1% de los senadores, ¿ya? Cerca creo que del 2% de los, no menos, 0,5% de los core, y 0,000 poder judicial. Uno dirá, pero ¿cómo si el Poder Judicial no es parte de la política? El Poder Judicial no es parte de la política, te voy a decir yo. ¿Ya? Entonces, también es necesario recordar que en el fondo somos lo que somos, pero no somos más que eso. Oye, Y eso Gonzalo, te vuelve al tema, espera, de que no puedes prescindir de la política, po. Como si el Frente Amplio tuviera 15, 20 diputados, fuera como una solución a los problemas. ¿Sí? sí. Oye, y entrando como al detalle de eso, se ha levantado en el último tiempo, y me gustaría saber la visión que tú tienes como abogado, además de eso, de alguna manera una estrategia de algunos sectores de la oposición, entre los que ha estado algunos parlamentarios del Frente Amplio, de procesar proyectos que tienen visos de inconstitucionalidad, en el entendido de que sabemos efectivamente que en Chile, con este sistema ultrapresidencialista, todos los proyectos de ley que involucran gastos están reservados y son de exclusiva potestad del Ejecutivo. Pero se ha llevado adelante esta estrategia, y lo que los parlamentarios o parlamentarias del Frente Amplio han planteado que es de alguna manera un modo de correr el cerco, ¿no? Y de instalar una discusión. Hoy día venía, a propósito, en el Mercurio una serie de analistas políticos, por supuesto, cargados No te hagas eso, Nacho, no te hagas hacia la eso. derecha. No, tú sabes, Gonzalo, que hay que leer todos los medios para estar informado de Mira, todas las visiones.
Mira, hay sobre más todo los libros que hay aquí alrededor. sobre todo los de al frente. ¿Ah? Y venían precisamente haciendo un cuestionamiento, ¿cierto?, de esta estrategia. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece que es un modo, no legítimo, porque yo también considero que es legítimo, me imagino que tú lo consideras, pero te parece que es un modo efectivo, de alguna manera, de tratar de tener un espacio de incidencia en un sistema en que efectivamente los parlamentarios tienen poco poder, digamos, y la gente a veces no lo tiene tan claro y demanda a los parlamentarios que hagan cuestiones o que tomen iniciativa en cuestiones que derechamente están fuera de su alcance? ¿Cómo lo estáis viendo ese asunto tú? Voy a ir a una cuestión un poquito más básica anterior, ¿ya? Que la mayoría de los proyectos que nosotros presentamos y que nos los declaran inconstitucionales, quiero hacer una distinción latera, pero que es bien relevante para la respuesta. Las cosas a veces son inconstitucionales porque chocan con el contenido de la Constitución. Por ejemplo, que la Constitución dijera, no sé, las leyes tienen que estar, o no sé, la moneda tiene que ser blanca, y uno diga, proyecto de ley para pintar la moneda negra. Choca, ¿cierto? Pero la mayoría de las cosas que a nosotros nos declaran inconstitucionales no son de ese tipo, sino que son cosas que podrían ser ley, pero que para ser ley tendrían que ser presentadas por el presidente de la República. ¿Ya? Claro, claro. O sea, que no es ¿Por potestad qué? del Parlamento Porque, impulsarla, digamos. claro, porque, o sea, no es potestad del Parlamento proponerlas. ¿Ya? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque también quiero que como izquierda nos peguemos una reflexión con respecto a la importancia de ganar las elecciones. Porque incluso si tuviéramos una constitución parlamentarista, ¿ya? Y tuviéramos un país parlamentarista, y la constitución nos permitiera presentar esas mociones, igual la mayoría en el Congreso la tendrían partidos neoliberales. Porque ellos nos ganaron las elecciones ese día. Es discutible, porque la DC es una cosa que uno no, ¿cierto? Pero en el fondo, en las materias relevantes, pensiones, trabajo, reforma tributaria, que el tema tributario es siempre un tema muy técnico y muy áspero, pero el tema tributario es el más político de todos. ¿Cuánto va a poner cada uno? ¿Cuánto pone el capital? ¿Cuánto pone el trabajo? En la Comisión de Trabajo, nosotros no tenemos mayoría. Entonces también quiero aprovechar esto, aunque no respondí directamente a la pregunta, para decir a la gente, ojo, que ni la mejor constitución del mundo te puede eximir de que tus ideas sean mayoría. Entonces tú no solo tienes un problema con Sebastián Piñera, también tienes un problema con que tu vecino votó por Sebastián Piñera. Genuinamente. ¿Ya? O que tu otro vecino no votó porque consideró que va lo mismo. ¿Cachai? Entonces, ojo que ni la mejor constitución del mundo nos exime de eso. ¿Ya? En segundo lugar, quiero refutar parte de la premisa. Tú dijiste que muchos de los proyectos que presentábamos eran inconstitucionales. No, yo digo que ¿Y se tú, argumenta que muchos de los proyectos son qué clase de inconstitucionales. vocero del TC se convirtió en Ignacio No, Churra? y yo te quería preguntar ahí mismo, no, por favor, no me hagas imputaciones de ese tipo, me ¿Pero parecería... está del lado de Aróstica o de la María Claro. Luisa Brahma? ¿Qué clase de Patricio Melero? Bravamista, estoy bravamista hoy día. Oye, que está guapo el Pato Melero hoy día, man. Oye, Gonzalo, es que yo te quería hacer una pregunta y por eso te lo dije en tu rol, en tu Sí. profesión de abogado Ojo, también, yo soy porque, licenciado, pero no tengo bueno, tu licenciado en Derecho, derecho. porque una cosa es que el proyecto en última instancia, digamos, cobrara avisos de inconstitucionalidad, en el entendido de que son proyectos que involucran, por ejemplo, recursos y que debieran ser impulsados desde el Ejecutivo, y otro es la posibilidad de procesarlo y generar Sí, precisamente este espacio de interpelación al Ejecutivo. Y por eso te hacía también la pregunta, digamos, para tratar de hacer esta distinción entre cuándo y cómo y qué es o no inconstitucional. sí, mira, ahí hay una respuesta que es súper importante. El derecho constitucional no es solo lo que está escrito en la Constitución, porque, mira, justamente, mira, aunque no venía preparado, la tenía justo a mano. La Constitución, dentro de las normas legales, igual tiene ciertos grados de abstracción importantes. Por tanto, la Constitución igual está acompañada de la práctica constitucional y de la doctrina que se va armando en torno a ella, que va haciendo la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que te va diciendo, claro, porque, o sea, a ver, mucha gente de izquierda sobre todo cree que en la parte de la educación dice la educación será súper neoliberal y va a excluir a los pobres y la educación de los ricos va a ser mejor. La Constitución no dice eso, es mucho más sutil. Es una práctica constitucional la que igual va
como definiendo el cómo va quedando. Pero para ir de lleno a la pregunta, yo sí creo que es legítimo que la ciudadanía pueda haber confrontado los proyectos en la tramitación legislativa. Justamente porque creo, yo por más que crea que el Parlamento es una herramienta, igual creo que el Parlamento es un lugar importante donde las personas que están ahí puestas por la gente. Por lo tanto, es el lugar donde se deberían procesar las diferencias políticas y por lo tanto es el lugar donde se deberían ver. Entonces, finalmente la lección que yo saco es que en el futuro, parte yo creo que de lo despreciable que resulta el Parlamento para la gente es justamente por su condición decorativa. Es por su condición decorativa. Voy a poner dos ejemplos. Uno, en la legislatura anterior, todo el mundo vio cómo había una mayoría por la educación gratuita. Y no se podía, y te decían, no, es que no se puede. Y la gente no entiende entonces, ¿dónde está su superior? ¿Cachai? ¿Dónde está ese panel de expertos? Por eso es que me gusta la figura del Tribunal Constitucional, del panel de expertos, que son cuestiones que, porque la gente le dice, participe de la política, venga y vote por un político, pero ese político está atado de mano. Y el otro ejemplo sobre interpretaciones que quería poner, en donde hay que tener cuidado con la interpretación que hace esta gente, es con el tema de los alzas de la ISAPRE. Aquí hay una anécdota, pero fundamental, que retrata a Chile de cuerpo entero. ¿Ya? Mañalich dice en un punto de prensa, que una periodista muy bien informada, le cita la doctrina constitucional y le cita el decreto del estado de emergencia, o del estado de catástrofe, perdón, y se lo cita muy correctamente, no sé quién es la periodista, pero muy correctamente, y Mañalich, con un poco de sorna, con media sonrisa, dice, mire, el decreto de estado de catástrofe dice muchas cosas, pero no dice cualquier cosa, ¿ya? Entonces, yo no puedo bajar el precio de la ISAPRE, ¿ya? Y el estado de catástrofe, la norma, dice, pero claramente que sí puede. Y después viene un show que yo encuentro muy interesante. Si algún día algún antropólogo me pregunta cómo es Chile, vea este video. Y él dice, pero el presidente de la República va camino a una reunión con los dueños de la ISAPRE a ver si hacen un gesto, ¿ya? Entonces, hay una hora en que como país estamos en vilo, esperando, y de repente, anuncio. El presidente de la Moneda dice, van a hacer un gesto. Cuando siempre, pero siempre tuvieron en la ley no solo la posibilidad de hacerlo, sino que la responsabilidad de hacerlo. Que es algo que hemos hablado con Beatriz muchas veces. Cuando la ley te da una facultad, también se convierte en tu responsabilidad el utilizarla. Entonces, ahí hubo un trato clasista total. O sea, al que está sin mascarilla en la calle, palo. A la ISAPRE, gesto. Aunque la Constitución igual te permitía hacerlo. ¿Cachai? Ahora, Gonzalo, tú lo tocaste de alguna manera y ahora me voy a algo más personal. ¿Te ha gustado ser parlamentario? ¿Te ha gustado ser diputado? Prefiero... hay un problema con el internet, parece. No, Ya, pues si no es tan pucha, difícil. es que, Era no, es mucho que de más, verdad, todo el rollo ha sido mucho más complejo. de verdad hay días y días. De verdad hay días y días. Hay una cosa que nos dijo una vez, vino a Chile un representante, el presidente de la Cámara de Diputados de Grecia, ¿ya? Y nos invitó a comer a un grupo del Frente Amplio, ¿ya? Y él era de Syriza, y él era de las personas como que eran súper radicales, entraron a Syriza, era como un periodista contestatario, que lo tiran a diputado, ¿cachai? Y termina de presidente de la Cámara de Diputados, y para recordarle a los televidentes de Clever, lo que termina pasando con Syriza es como, lo voy a poner en términos caricaturescos, pero se presenta con el programa de la Unidad Popular, y no resulta, al punto que el presidente dice, esto no se va a poder hacer nomás. Renuncia, convoca elecciones, se presenta de nuevo, pero como con el programa de Lago, y gana de nuevo. Y quedan ellos amarrados porque están ahí en el lugar sin poder hacer lo que vinieron a hacer, pero igual creyendo que es mejor que estén ellos a que estén los otros. O sea, chocaron con una pared, pero eso no significa que la pared sea mejor que ellos. Significa que ellos encontraron su límite y nos dijo, miren, lo más importante es que ustedes se olviden de ustedes, no en términos humanos, pero que la historia política de su país no se trata de ustedes son benzina. Si la historia política de su país es un auto, ustedes son benzina, nomás que el motor se consume y vendrá otra. ¿Ya? Y tienen que entenderlo así, tienen que lograr ser capaces de ver los procesos sin estar preocupándose de qué rol juegan ustedes en ello, porque eso los confunde. Y yo creo que va un poco ahí, porque el Frente Amplio además tenía
tan acelerados crecimientos y caídas y bajas y quiebres que da para pensar mucho. Es raro, Oye, Gonzalo, y pero no me quejo. ya que no querí meterte como en la cosa más personal respecto a tu vinculación, a tu ganas con la política, ¿cómo estáis viendo el Frente Amplio? Tú hacías mención recién, digamos, a que el Frente Amplio ha vivido diferentes ciclos, ¿no? Entró con una energía y con un propósito, venía de una estructura muy estudiantil, impugnatoria, entró, formó parte de la institución, fue una sorpresa electoral en su momento, luego lo pilló el estallido social, en el que de algún modo parte importante del ideario que nosotros desde el Frente Amplio habíamos levantado y que el programa de Sí. todos de la BEA proponía para el país, de alguna manera hacía match y conectaba con el sentido común de la ciudadanía, ¿no? Y un montón de premisas que nosotros veníamos levantando. Ahí voy con lo de la benzina. Claro, y que en un momento parecían como absolutamente fuera de tono, o un poco lo que tú decías, ¿no? Como en este proyecto de gobernabilidad que se instaló en la transición, eran como cuestiones que quedaban fuera, quedaban en los márgenes, en los extramuros, como posibilidades, incluso Claro. como conversaciones. Y de pronto se abrió la cancha y se generó esta posibilidad, pero por algún modo, y en esto tenemos que hacer una lectura honesta de la realidad, tampoco el Frente Amplio ha logrado capitalizar necesariamente en términos políticos ese descontento, como para poder ponerse como un sector que sea realmente capaz de proponer hoy una posibilidad de encauce, qué sé yo, de arremetida institucional de todo esto, por todos los amarres que sabemos, constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, el Frente Amplio ha vivido momentos. Hoy día el Frente Amplio cambió derechamente su constitución después del estallido y del pacto por la constitución y la paz social. Cambió, salieron un montón de grupos, hoy día hay una estructura un poco más homogénea. ¿Qué futuro le ve al Frente Amplio? ¿Cómo lo ves tú desde adentro como líder del Frente Amplio, como parlamentario, como una persona que ha estado y que ha sido parte y que ha nacido también en la vida política activa con el Frente Amplio? ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que hay muchas premisas en la introducción, ¿ya? Yo lo primero que tengo que decir en esta pregunta, y que es súper importante, para mí decirlo, no creo que sea importante que lo diga, pero para mí es importante decirlo en lo personal, yo estoy muy orgulloso de ser del Frente Amplio, pero muy orgulloso, Y si me dijeran, no sé, pues sale una norma que dice, las personas que están orgullosas de ser del Frente Amplio ya no pueden participar en política institucional, yo diría, entonces me tengo que retirar porque de verdad estoy muy orgulloso, ¿ya? Yo creo que el Frente Amplio le hizo súper bien al país, ¿ya? Y ahí hay algo que la gente que no está metida en política no sabe, pero que es importante contárselos. Coaliciones que impactan así con un 20% y con diputados, con cores, no caen del cielo. No es como que de repente un día Beatriz Sánchez se despierta y dice, ¡ay, bueno, me quiero meter en política, bueno! Y ¡pa! No, o sea, el proceso de afinamiento el proceso de construirlo dura por lo menos una década, ¿ya? Por lo menos una década, y es un dato que es bien relevante para quienes creen que algo como lo del Frente Amplio es como un gol de media cancha, así como una volea brillante, y que entra al arco. Chiripazo. Un chiripazo así. No, es mucho menos glamuroso. Hay mucho tener que hacer engrudo y salir a pegar carteles para elecciones que perdiste, en la constitución del Frente Amplio. Y mucho quedarse después de haber perdido una elección y haber sido humillado y quedarse. Oye, puedo decir, sí, perdón, Gonzalo, te interrumpa dale, medio dale. segundo, pero Por a favor. propósito de eso mismo, una pequeña anécdota. La primera vez que nosotros nos conocimos, tanto contigo como con la Bea, fue precisamente en eso, pues, El mismo día, po, el mismo día. Pegando papeles con engrudo, que yo fui a La Vega a apoyar un punto del Frente Amplio que había de difusión. Sí. Y estaba ahí precisamente tú y la Bea, nos conocimos, nos sacamos una foto. Yo me acuerdo ese día de la Bea. Fue nuestro primer encuentro. Voy a contar una cosa que me llamó la atención de la Bea ese día. También yo la conocí ese día. Ah, ¿también? Claro, que llegamos a las 10 de la mañana y tipo 1:30, 2, cruzamos el comedor de la Vega. Y me acuerdo que la Bea, me parece que andaba con hambre, pero que
Sí, pasó como una cazuela y se le pusieron los ojos como con un brillo que me reí mucho porque además que me estaba hablando y como que se distrajo así como no sé si era un cocimiento o algo por el estilo y Vea, me estaba hablando y hizo así como y yo dije ¿qué pasó? Y era un mariscal, un cocimiento, no sé. Oye, sigo con... da fe de esa emoción, vea. Sí, sí. Es que sé que yo soy súper buena para comer. Y bueno, yo tengo mil anécdotas. O sea, déjame que me acordaste de una anécdota que nunca me voy a olvidar. Porque una vez, que es muy cortita, perdón que interrumpa la cuestión. Fuimos a es que siempre me acuerdo, a la Caleta Portales, en Valparaíso. La Caleta Portales está casi justo en el límite entre Viña y Valpo. Y a mí me trae muchos recuerdos. Yo soy viña marina y cuando era muy chica, mi papá iba muy temprano a comprar pescado a la Caleta Portales, íbamos juntos. Entonces yo me acuerdo de esa época, que llegaban los botes y compraba directo del bote y llegaban llenos de pescado, en fin. Y fuimos con los dirigentes, estábamos con los dirigentes y ellos, súper gentiles para recibirnos, esto en plena campaña, hicieron un pescado frito en olla. Y me acuerdo que estaban todos los dirigentes y las dirigentas de los pescadores y nos sentamos en una mesa larga y nos sirvieron pescado frito a todos. Y típico, no sé, por la candidata es la que menos come porque uno se lo habla todo. Y yo estaba muerta de hambre. Y me acuerdo que con la mano fui sacando pedacitos de pescado. Bueno, y de repente me fijé y yo tenía el puro espinazo del pescado, me lo había comido todo. Y nadie había comido nada del pescado. Y yo me lo había comido todo. Y yo se supone que ¿Y era qué hiciste así candidata, la menos como que lo comida, la que más tapaste? hablaba. Bueno, de una manera misteriosa me lo hablé todo y me comí todo el pescado de más. Muy bien portada en todo caso. Muy bien portada, El espinazo quedó muy, pero limpio, así limpio, está exquisito. muy limpio. Oye, volviendo a... Mira, ¿sabes qué me hizo bien este lapsus para distenderme un poco y para contestar más tranquilo? La primera vez que Piñera se refiere en público al Frente Amplio, dice que son ideas extremistas. Y eso es bien, bien relevante, porque hay una... Mira, todos fuimos impugnados por el 18 de octubre, pero la diferencia es que nosotros, los Frente Amplistas, fuimos al librero a sacar el programa con el pecho inflado, ¿ya? Y diciendo, pero mira, pero sí, cuando decís, oye, pero no hay agua, pero sí, yo lo dije. Tanto así que paso a contar una anécdota. La primera medida que dice el programa del Frente Amplio es un plebiscito por una nueva constitución, ¿ya? Sí. Esa es la primera medida, ¿cachai? Bajar la dieta parlamentaria, etc. ¿Por qué, por qué digo eso? Porque también conozco gente del Frente Amplio que está picada ante eso. Que dice, por qué no todo el mundo nos ama si es que lo que todo Chile cree es lo mismo que decíamos nosotros? Mi respuesta es, pueden dar lo mismo, da lo mismo, lo que tenéis que estar contento es que efectivamente el consenso neoliberal, el consenso individualista, el consenso del rasca, perdón que me vaya la poética, pero el consenso de la soledad, si eso es el neoliberalismo, es el desarraigarnos a todos con todos al punto de convertirnos a todos en seres solos, ¿cachai? Que eso se vaya derrumbando siempre en motivo de alegría, y ahí vuelvo al tema de la benzina, po. El Frente Amplio también es benzina del auto de la historia de Chile. Lo relevante que es para mí del Frente Amplio es que el tema de que en Chile se está acabando el agua es cierto. El tema de que cada vez estáis pagando más por vivienda y estáis viviendo en un lugar más chico y más alejado de tu trabajo es cierto. El tema de que con el sueldo mínimo cada día alcanza para menos cosas en Chile es cierto. Y para mí el Frente Amplio, si bien estoy muy orgulloso de él, tampoco hago de la herramienta mi finalidad y mi bandera. Para mí el Frente Amplio es una herramienta para hacer cuestiones muy sencillas, como por ejemplo, jubilar. Jubilar algún día y poder vivir de mi jubilación, cosa que sé que con la AFP no lo voy a poder hacer. Para mí el Frente Amplio es la manera que tengo de pensar que el día de mañana pueda haber agua en Petorca. ¿Cachai? Es mi herramienta para lograr esas cosas, que son cosas muy, 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 muy concretas. Y si surgen nuevas expresiones, pucha, tanto mejor. Va a ser difícil que la institucionalidad cambie tanto que de aquí a los próximos 10 años los partidos políticos y las coaliciones de partidos no sean necesarias, porque nadie todavía inventa una forma de democracia que realmente pueda prescindir de ello, ¿ya? Y eso también es importante para todos nosotros. O sea, hay que ganar las elecciones, hay que organizarse, no todo es culpa de la institucionalidad, sino que también en parte es culpa de que no ganamos las elecciones, de que no somos capaces de convocar en muchos aspectos, pero ante la urgencia de las cosas que estamos viviendo,
organizarse y triunfar pasa a ser una responsabilidad y una necesidad vital. A mí eso es el Frente Amplio y digamos... Ahora, ojalá, Nacho, surjan otras expresiones con las cuales pueda convivir el Frente Amplio. De gente que no estaba organizada políticamente y que ahora se organice, con las cuales puedan ser nuevos partners, nuevos socios, nuevos primos, nuevos compañeros de lucha. Nueva ¿ya? estructura, ¿no? Y ojalá, y esto trato de plantearlo siempre y nunca me resulta, yo soy de la idea de que además tenemos que hacer que el cabildo tenga alguna expresión institucional. O que el Estado de alguna forma tenga un amarre en sus patas territoriales donde los ciudadanos puedan participar realmente de la política. Sí, no me voy a extender en el cómo, pero pucha, esto es una lata, pero en la Revolución Francesa la gente espontáneamente se organizó en partidos, porque así se dio, y nosotros estamos permanentemente copiando esa estructura, pero que ocurrió hace 200 años. En el 18 de octubre la gente no se organizó en partidos. O sea, hay que encontrar la forma de que la organización política sea de la forma en que la gente de verdad espontáneamente se está organizando. Y mientras no hagamos eso, el Frente Amplio igual va a tener problemas de que va a tener que estar todo el rato moralmente explicando por qué participar de partido y como rogando, por favor participe, y no teniendo la capacidad de entroncarse con las expresiones espontáneas de la gente. Gonzalo, en todo este rato que hemos hablado, y yo creo que estamos cerca de completar la hora ya de programa, que es más o menos lo que dura estas conversaciones caseras, hemos hablado bien en profundo lo que significa la pega política, qué significa politizar lo que pasa el COVID-19 o lo que venía pasando desde el 18 de octubre, el por qué las cosas no son inmediatas o por qué no llegar al Parlamento no significa cambios inmediatos. O sea, creo que hemos ido tocando varias cuestiones que yo creo que son súper importantes para entender también por qué la política está como está, por qué el Parlamento tiene un rol más decorativo, y yo ahí me quiero meter un poco. Tú estuviste hace muy poquito, como muy en una polémica mediática medio farandulera, por un micrófono que quedó abierto y hablaste de un grupo de parlamentarios como los Locos Adams. Y eso te llevó a muchos medios de comunicación, a estar como muy presente en los medios de comunicación, ¿no? Yo no me quiero meter como en esa chimuchina en específico, me imagino que todos la conocen, pero me encantaría que me contaras cómo lo viviste, no el episodio en sí, sino también un poco lo que rodea, porque a propósito, yo te preguntaba hace poco si te gusta ser parlamentario, y te lo preguntaba no, o sea, por la pega diaria, pero también por el tipo de exposición que tienen los parlamentarios y parlamentarias. Hoy día es la institución que tiene menos respaldo ciudadano, no pasa solo en Chile, a nivel mundial, pero es la que tiene menos respaldo, pero además en los medios de comunicación no necesariamente lo que se hace es lo que se refleja en los medios, sino que hay una suerte de farandulización de la pega parlamentaria que es bien extrema. O sea, ese episodio en específico robó mucho más portadas que otros temas que podían ser muchísimo más importantes para la ciudadanía, como que sí estaban pasando. Un tema de foco, ¿no? Un tema de dónde está el interés, lo que se recoge, ¿no? Es como el show de la política permanente, que se roba un poco en los medios de comunicación, es como el ring de box de la política. O sea, mientras más duro es el emplazamiento, mientras más show tenga, mientras sea peor lo que yo te digo, hay como una suerte de morbo que lo lleva a hacer algo atractivo a lo mejor para un medio de comunicación. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto de eso es efectivo o es algo que a lo mejor una mira desde afuera de lo que pasa en el Congreso? Claro, porque además tú no cacháis mucho el tema de los medios de comunicación, ¿cierto? No, mira, está dicho en la pregunta. Efectivamente, sí puedo decir que fue una situación muy incómoda. Aunque no me lo preguntaste en términos personales, pero voy a responder igual. Hay una super, mega, hiper, duper interpretación de lo que ahí ocurrió. Yo sé que la gente no tiene por qué conocer el contexto y lo que se ve es lo que se ve, pero es verdad que las cosas en contexto se escuchan y se sienten y se viven de manera distinta a cuando uno saca un fragmento. Yo no soy un buen antilocura, eso es falso nomás, ¿cachai? O sea, mira, lo voy a poner así, si tú dividís a todos los chilenos, del que más le molesta que Florcita Motúa vaya con una máscara de Gatúbela al Congreso, al que menos, yo debo estar como en el 0,5% que menos le molesta eso, ¿ya?
y quedé como encasillado en una cuestión que yo creo que no me representa mucho. Dos, quiero hacer una salvedad media técnica. Es muy difícil medir la popularidad de las instituciones colegiadas, ¿ya? O sea, el primer congreso en Chile, lo que dicen la totalidad de los parlamentarios sobre el Congreso es nefasto, ¿ya? Porque los patriotas consideran que es un nido de monarquistas, y los monarquistas consideran que es un nido de patriotas, y los moderados consideran que no deberían estar ahí porque más no saben lo que es un Congreso. Ojo, no saben lo que es un Congreso, ¿ya? O'Higgins va rabiando, manda una carta cuando va camino de Los Ángeles al primer Congreso diciendo, esta hueá no va a servir para nada, ¿ya? La forma correcta de medir desde el punto de vista encuestológico a los parlamentarios es cada uno, y en realidad medirlo en su región, porque no tiene la responsabilidad de representar a todo el mundo. E inclusive habría que ver si los parlamentarios tienen que representar al 100% de su región. Porque, por ejemplo, yo sé que esto es una hueá súper técnica, pero en el distrito que estoy yo, somos 8 parlamentarios. Eso está pensado para que yo no represente a todo el distrito. Por eso se le da la oportunidad al distrito de elegir a un UDI, a un RN, a dos RN, a un Evópoli, a un PS, a un RD, a un Convergencia. Justamente cada uno tiene que representar un pedazo. Entonces, quería hacer esa salvedad cuando dicen el Congreso tiene un 2% de... No, pues, pregúntale a la gente qué opina del parlamentario por el que votó, ¿cachai? Y ahí vaya a tener una representación más real. Con respecto al show, sí, sabéis que tenemos un problema muy grave. No quiero hacer una apología del pasado, así como hoy en día, porque son muy peligrosas, ¿ya? Porque yo creo que en el pasado teníamos concentración de medios solo masivos, hoy día por lo menos Internet te da una vuelta mayor, pero sí tenemos una situación muy compleja en que los medios están presos de la cantidad de clics que se hacen en sus links, ¿ya? Para ser bien específico. Yo, como lo comentábamos antes, la segunda vez que tuve que dar explicaciones por este chiste, presenté una propuesta bien acabada de medidas urgentes en materia de vivienda, pero urgentes, urgentes, ¿ya? Ni una cobertura. Y efectivamente el medio tiene que sobrevivir, y el medio sobrevive con que la gente apriete. Y esa noticia es mucho más vistosa. Ahora bien, el mundo igual se parece a eso. No son solo los medios. Yo, si me lo permiten, Twitter es un lugar que se presta para mostrar lo peor de las personas, se presta para difundir información falsa, se presta para decir muchas mentiras, y algo muy grave es que los políticos se ven forzados a tener que tomar posición con respecto a las mentiras, pero en el marco de la mentira, ¿ya? Pero el mundo real tampoco es tanto mejor, ¿ya? Entonces igual es algo que los políticos tenemos que un poquito bancarnos nomás, ¿ya? Es algo que viene con la pega. Sí, el llamado que yo haría, sobre todo a las izquierdas, es a entender que todos están presos de su algoritmo. Cuando digo algoritmo me refiero a lo que tus redes sociales te muestran, porque tus redes sociales no te muestran todo, sino que te muestran de acuerdo a una serie de preferencias. Hay una frase que a mí me gusta mucho en Chile que dice, cuando habla un político y la gente dice, este bueno, ¿en qué planeta vive? Y yo le haría un llamado a la gente de izquierda que cuando diga eso, en vez de ponerle fin a su reflexión, le dé la vuelta siguiente, que está a punto de descubrir algo brillante. Cuando dicen, ¿qué planeta vive? Está a punto de descubrir que esta persona efectivamente vive en otro planeta. Lo que significa que hay algo del país que yo no estoy viendo. Y eso también nos pasa a veces a los líderes políticos, yo creo que de todos los sectores, que queremos hablar con una amplitud mayor que la de nuestro sector, y eso nuestro sector no lo comprende porque no habita o no convive necesariamente con espacios externos, no tiene la obligación del puerta a puerta, por decirlo así. Sé que me desvió un poquito de la pregunta, No, pero pero buen, súper, un llamado súper buen que a mí me punto. gusta hacerle a los nuestros, ¿cachai? Sí, no, es un súper buen punto, Gonzalo, es una conversa importante dentro de la izquierda y particularmente dentro del Frente Amplio de a quién le responden los parlamentarios, ¿no? Le responden a su Mm. partido, a su base militante, le responden a sus votantes, le responden al distrito, le responden al país en su conjunto, se debe... pero tú dijiste en tu exposición recién que había pocos espacios para poder hablar, por ejemplo, de Totalmente. tu propuesta de política de vivienda de emergencia. ¿Por qué no aprovecháis de contarnos acá de qué se trata eso? Porque fome, po.
Pero por favor, este es un espacio que aguanta los fome y lo entretenido. Ya, pero no digáis eso, pues, Gonzalo. Cuéntanos de qué se trata No, ese proyecto. pero súper importante. Ya. Si no Son, tenéis son para qué hacerlo medidas 45 minutos, lo podemos hacer de una manera como las otras respuestas, digamos. resumida, claro, de una manera resumida, entretenida, Ya, bonito, didáctica. ya mira. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Esto es una casa, ¿ya? Y esta es una persona que no tiene casa. No. A ver, son tres ejes. El primero es vulnerabilidad extrema, ¿ya? ¿En qué proponemos vulnerabilidad extrema? Por ejemplo, que los campamentos puedan acceder a agua potable. Hoy en día los campamentos que son tomas de terreno por el hecho de ser ilegales no tienen las fórmulas de acceder a la urbanización o al agua potable en general porque es ilegal, ¿ya? Entonces proponemos que se suspenda eso. Segundo, eliminar todo tipo de, o sea, prohibir todo tipo de desalojo, por más ilegal que sea, durante 6 meses pasado el estado de catástrofe. Tercero, que se habiliten, porque se ha hablado mucho de habilitar hospitales, de habilitar lugares con camas clínicas, etcétera, pero también es súper necesario que se generen albergues de emergencia para personas en situación de calle, para personas que no tienen las condiciones, por un tema de agua, porque ojo que el que en su campamento no tiene agua, igual tiene que ir a buscarla. Si tú le estás pidiendo que se quede en su casa, significa que no va a acceder a agua. Y muy importante, con respecto al eje de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar. Vamos a ver un alza de la violencia intrafamiliar tremenda. Santiago es una ciudad con niveles de hacinamiento brutales, pero brutales. En Chile todavía existe gente que se turna la cama de acuerdo a la jornada del día. Es decir, esta es mi cama durante la noche, es tu cama durante el día, ¿ya? Esa gente toda encerrada haciendo cuarentena junta va a tener casos de violencia intrafamiliar y tú no le puedes pedir a una persona que haga cuarentena con su agresor. Y ahí el Estado tiene que tener habilitado cierta fórmula. Segundo eje, con respecto a deudores de crédito hipotecario. Es un tema que se ha tocado poco, se ha hablado harto de créditos para las pymes, ¿cierto? Pero sabemos que hoy en día, cada día es más alta la cantidad de el sueldo, el porcentaje del sueldo de los chilenos que se gasta ya sea en un crédito hipotecario o en arriendo, ¿ya? Entonces estamos proponiendo que los bancos, que el gobierno también tenga una conversación con los bancos para poder suspender el pago, ¿cierto? Y prorratear. Tercer eje, para los que viven arrendando. Esto es súper importante, un debate que vamos a dejar para otro capítulo, pero el tema de que cada día en Chile más gente vive arrendando y menos gente es dueña de su casa, y que algunos plantean eso como un gran éxito, como un acto de modernidad total, y que eso es un chamullo gigantesco, como dicen, no, es que a los jóvenes no les gusta ser dueños de sus casas. Yo no lo vería tan así. Entonces estamos proponiendo en ese eje algunas cositas muy chicas, por ejemplo, que se prorroguen los contratos de arriendo. Imagínate te suspendo el contrato de arriendo ahora y te mando en cuarentena a buscar casa. No, pues no se puede. Y en segundo lugar, lo mismo de los créditos blandos para gente que no puede pagar el arriendo, pero haciendo una distinción. Porque en Chile igual hay gente que arrienda una casita, la del abuelo, puta, y de eso vive, ¿ya? Pero hay otros fondos de inversión que arriendan de verdad 1000 departamentos, ¿ya? De hecho, hoy día se está poniendo de moda a nivel mundial que las inmobiliarias ya no vendan departamentos, sino que construyen edificios para arrendarnos, ¿ya? Entonces es súper relevante que encontremos una fórmula con respecto a eso. Y el último eje, tiene que cambiarse la forma de medir la vulnerabilidad. Y esto es algo muy sencillo, yo creo que Bea, tú que has hecho harta parte, bueno, Nacho también es bueno para escuchar a la gente, así que yo creo que lo han escuchado. Hay una franja de chilenos que es un indigente para el banco y es Piñera para los subsidios. Esa gente, lo dramático de eso que yo lo digo de manera, digamos, metafórica, es que esa gente, nuestra política de vivienda le está diciendo que definitivamente nunca va a tener casa. Porque son dos formas de acceder a las casas. O te presta la plata del banco, o tenías un subsidio. Si definitivamente no calificas para subsidio y no calificas para banco, entonces nunca vayas a tener casa, ¿ya? Entonces, decirle que llegó el momento de cambiar la definición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si uno mira, hace una semana tuve en Instagram Live y terminé haciendo lo mismo, ¿ya? Si uno mira la curva de ingresos en Chile, ¿se ve? Sí. Está un poco exagerada, ¿ya? Está un poco exagerada. Pongámosle que es así. En el 40%, que es quienes pueden acceder a subsidios habitacionales, no pasa mucho, no hay un evento importante en esa parte de la curva. Es decir, el que está en el 60% más rico de Chile vive muy parecido al que está en el 10%, y no vive nada parecido al que está en el 10 más rico. Por lo tanto,
la definición de vulnerabilidad para efectos habitacionales tiene que estar en el punto en donde tú ya no puedes acceder a un crédito. O sea, la respuesta de quién tiene que acceder a un crédito habitacional es muy sencilla. Vamos a los bancos y tenemos que cachar cuánto tiene que ganar alguien para que le den un préstamo. Bueno, el que gana menos que eso, entonces tiene que acceder a subsidios. Esas son las medidas con respecto a vivienda. Cero latero, compañero. Cero latero y muy, Ve que puede, me dice. Muy importante. No, muy bien, mucha práctica. Oye, ya estamos terminando, Gonzalo Winter. ¿Te vas a quedar en la política o te ves en algún momento practicando así como abogado? O sea, que tú vienes de una familia de trayectoria de abogado. Esto es muy cortito, así como para cerrar nomás. ¿Sí o no? No. Lo de la familia de abogados, igual, que hayan muchos abogados en una familia no es lo mismo que ser de una familia de abogados, ¿ya? Pues si no la gente se imagina como que... No, que la gente se imagina... La gente se imagina como que en la mesa estáis como analizando casos, ¿cachai? No es el caso. Sí, me gustaría... La política tiene una cosa que no me termina de convencer, que es permanente. ¿Ya? Todo el tiempo, todo el rato. De repente sueño con tener una pega, por ejemplo, que tú el viernes digáis, chao, vuelvo el lunes, ¿cachai? No quiero ganarle una elección a nadie, quiero hacer mi pega nomás, ¿cachai? Eso me tienta harto y sí, yo creo que me queda un ratito, pero así como para siempre, como tipo el chico Saldívar, no me veo. Bueno, en 10 años hablamos. ¿no? Gonzalo Winter, ha sido un gusto. Muchas gracias por conversar con nosotros. Espero que en 10 años más la conversación sea en La Moneda. Eva, ¿tienes ganas? ¿Te gustaría seguir carrera presidencial? No, pero me gustaría seguir la tuya. Oye, pero aquí estamos con emplazamiento. Pero quiero ser muy claro, me gustaría en la próxima elección presidencial estar haciendo un grupo para pegar carteles con tu nombre. Chao, Gonzalo, muchas gracias, que te vaya muy bien. Un besito. Chao. Oye, muchas gracias a todos y todas que participaron, nos hicieron preguntas, nos mandaron saludos, en fin. Así que muchas gracias por participar y estar pendientes. Chao, Nacho. Gonzalo. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Gracias por la paciencia. Un abrazo grande, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao.